que teníamos más easter eggs que vimos, literalmente, en este tráiler. Obviamente que pasa lo de Gogeta. ¿Qué pasa con Gogeta? Esto quería llegar a esta parte. Porque Gogeta, fíjense que empieza siendo el Gogeta de Z, ¿no? Pareciera. Sí. Ese Gogeta de Z. O ya es el de Super. Porque eso a mí me tiene la duda todavía. ¿Son dos Gogeta distintos o no? Miren. Este Gogeta. Ay, que lo estoy viendo por YouTube, yo, coño. Ah, ok. Ahora, sí. Sí. El Gogeta. Este creo que es el de Z, el de la película. El de la película de Z. Porque Sí. el de Super como tal. Eso es lo que me lleva a la duda. Porque el de Z creo que tiene los ojos más naranjas. No estoy seguro. Tendría que. A ver. Gogeta No de. sé. Sí. El Gogeta de Z es como que tiene. Sí, es el de Super, increíblemente. Aunque no lo crean. Es el de Super. Porque miren, les voy a poner en pantalla. Les voy a poner el de. El de Z para que vean la diferencia. Y es que, miren, ahí está en pantalla ahora el de Z. Y el de Z tiene los bordes naranjas y el cinturón azul. Y este tiene... Es verdad. Sí. Aquí en cambio es verde, un azul verde y los de esto del chaleco amarillos. Exacto, que es el de Super. O sea, es el... Se lo voy a poner en pantalla también. Lo van a ver, es el de Super. Entonces, acá quedaría descartado. Ven, este es este. Entonces, yo creo que queda descartado el hecho de que podría tratarse de dos Gogetas distintos, sino que... No creo. Porque que para poner dos personajes que son exactamente el mismo, pero solo cambia alguna prenda de la ropa. Es que eso no sé cómo lo van a manejar, porque ¿sabes lo que pasa? Que la fusión de Goku final con Vegeta final es distinta a la de Goku de Super con la de Vegeta de Super. Claro. Entonces, ahí está mi duda, ¿ven? O sea, ¿qué pasa acá? Además, fíjense, cuando vamos acá, más adelante, vamos un poquito más adelante, que aparece que se transforma el Bellito Blue. Y el Gogeta ya sabemos que es el de Super, pero el Bellito como tal, ahora vamos ahí. Acá, a ver. Acá. Se transforma en Blue directamente. ¿Y saben lo que pasa? Que yo creo que tienen que ser dos distintos. Va a haber dos fusiones distintas, chicos. Se lo explico por qué. Porque si no, no hay forma de que logren el modo historia. ¿Cómo hacen si no? O sea... Hombre, claro, ya dijeron que el modo historia de este juego será el más completo visto hasta el momento en ningún juego de Dragon Ball. Exacto. ¿Qué dicen ahí en el chat? Dice, podría... Digan ahí qué onda. ¿Qué más dicen? Los dos Gogetas tienen ataques distintos. Exacto, lo que dice Diamond también. Sí. Gogeta es siempre el de Super, ya que si fuera el de Z no lo hubiesen presentado en su estado base. Eso es lo que me extraña. Lo que pasa es que en la película de Broly, recuerden que pasan todos por sus estados. O sea, es lo mismo, ¿no? Será como la lista de roster. Dos funciones de Gogeta, Z y Super. Yo hay algo que llevo pensándolo varios días. Y es, en este juego, ¿cuántos escenarios habrá? Porque hemos visto la ciudad, hemos visto Namek, hemos visto el torneo, el estadio del torneo, ahora el planeta de los dioses. ¿Se ha visto algo más? La del futuro, diríamos. Ah, es verdad, la del futuro, son 5. Hombre, hay muchos escenarios entonces que no los hemos visto, ¿eh? Por ejemplo, la Torre de Dios no la hemos visto. ¿Qué más no hemos visto? El torneo de Cell tampoco se ha visto. Bueno, es que claro, ya dijeron que sería el juego más completo en personajes y en todo. O sea que de escenarios tiene que tener bastantes también. Y solo hemos visto 5. Sí. Sí, muy posiblemente que sea en escenarios también uno de los más completos, ¿eh? Porque pensá que para que se arme lo que se arma en cada modo historia, tenés que hacer un escenario. Entonces, si quieren tener el escenario más grande de todos, perdón, el roster más grande de todos, el modo historia más largo de todos, entonces estamos hablando de que va a ser que más escenarios va a tener de todos los juegos de Dragon Ball. Porque ahora
estaba pensando, del estadio del Gran Torneo, habrá dos, o sea, el que hemos visto ahora y también el primero que hubo, que era como más pequeño, por decirlo de una manera, y no había las graderías ni nada, que la gente estaba de pie. Claro, sí, sí, sí. Porque este que hemos visto es ya el del Gran Torneo de Z, ya que el escenario es mucho más grande y tal. En cambio, el primero, de Goku pequeño y tal, era más pequeñito. Claro. Me gustaría saber si estarán los dos. Sí. Dice, ¿por qué te rompes Si la están cabeza? los dos, Sí. los voy a reventar los dos, ¿eh? Los dos, voy a reventar, pero vamos. Sí. Dice, ¿por qué te rompes la cabeza? Eso debe ser que los ataques son editables así como Budokai o Raging Blast. ¿Por qué no puede aplicar eso? Si ya han creado ataques diferentes de los mismos personajes. Claro, no, es que justamente vos lo dijiste. Desde Budokai viene eso, los ataques editables. Y sin embargo en Budokai TKH3 te meten distintas versiones de los personajes. No puede aplicar eso, lamentable. O sea, por suerte. Porque a mí me gusta que haya más personajes para elegir, de hecho, ¿no? O sea, por suerte. No puede aplicar el tema de los ataques editables en este caso, porque son personajes distintos en sí. O sea, una cosa es el Bellito de Z y otro es el de Super. Y lo mismo pasa con Gogeta. Una cosa es el Gogeta de Z y otro es el de Super. Por más que le metas los ataques combinados, le cambies los poderes o lo que quiera, lo que sucede es algo simple, que para fusionarlo tenés que tener al Goku de Z y al Vegeta de Z, y en el otro el Goku de Super y al Vegeta de Super. Además, si nosotros vamos a la página, ahora seguimos con los easter eggs, pero si vamos a la página, que de paso ya vamos a ver si lo actualizaron, que dijeron que iban a actualizar los personajes ahora mismo. A ver si lo actualizaron ya. Sí, ya lo actualizaron. Miren, tenemos imagen. Sí. Vamos a ver esto. Bueno, fíjense que ya nos separan como Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. O sea, ¿Super? Sí, entonces acá vas a tener la fusión del Gogeta del Goku de Z final con la fusión del Gogeta del Goku de Super. Fíjate, a ver, vuelve a poner los personajes. Mira, habrá 1, 2, 3, 4 Gokus, ¿habrá? Claro. Y Vegeta, 1. No, ¿ves? Vegetas. También. Solo 3, habrá 3. Ah, no, 2 Vegetas, porque solo hay Vegeta Z y Vegeta Super. No, bueno, y Vegeta Z final, claro, pero. Claro, tenés el inicio, que es 1, tenés el final, que es 2, el Majin Vegeta, que es 3, que siempre lo ponen aparte. Vamos a ver qué pasa acá. Y el Vegeta de Super, que es el 4. Más el de GT. Vale, sí. Más el de GT, si pusieran, por ejemplo, no sé, GT después. Guarda con eso también. Pero sí que pusieron nuevos personajes acá. Vamos a ver esto porque esto lo pusieron recién los de Bandai. Recién lo actualizaron porque hace un rato hicimos F5 y no estaba. Y pusieron acá, vamos a ver por aquí, ¿dónde estamos? Al Trunks, miren, acá, fíjense que está marcadito con azul. A lo último pusieron. Y pusieron al Trunks niño. Miren qué linda imagen que se puede apreciar acá. Voy a agrandárselas un poco más para que la vean mejor. La imagen. A ver, esperen si lo puedo agrandar desde acá. Por cierto, ahora que estás con la imagen de Trunks pequeño, ¿te has fijado la tarima de combate? Que no es lisa completamente, que está como súper pulida. No, se ven ahí pequeños rasguños en el suelo y tal. Esos pequeños detalles me gustan mucho. Sí, literalmente está como pulida. Miren, ahí está el Trunks Super Saiyajin. Y bueno, y ahí tenemos a ver, hay detalles como todo, sí, que ya si me pongo a hablar de esos detalles me van a salir otra vez con los tapones de punta que tienen que ver con el escenario, pero no importa, lo voy a dejar acá. Bueno, acá el Goten nuevo, el Goten Super Saiyajin. Sí, que fíjense que cuando se transforma y tira el ataque, este mismo Goten, el cielo cambia de color. Ahí. O sea, debe ser que está con el... Bueno, y luego acá ya que desaparece todo esto lo que decían, que acá están todos los personajes, pero acá desaparecieron todos. Es muy gracioso eso. Y fíjate, aquí el Gotenks, que tú en tu anterior vídeo hablaste de lo que dijeron que no habría heridas y tal.
oye, pues a mí lo poco que se ve como heridas, que son más bien rasguños, con eso a mí me va bien, ya. Sí, A mí sí. esto que se ve, para mí, no hace falta ver ahí sangre a borbotones, para mí esto y la ropa manchada y tal, para mí esto está perfecto. Es que claro, o sea, ya con que estén estas heridas, ya está. Claro, sí, ya está, es que no... No necesitamos No hay más. más, sí que me gustaría ver, claro que me gustaría ver cuando Freezer atraviesa a Krilin, sí que me Sí. gustaría ver algo un poco más, pero tampoco hay algo exagerado, pero yo con esto estoy contento ya. Sabiendo que habrá estas heridas, que sí, que la ropa se va a romper durante el combate, el escenario también, es que todo esto para mí, hostia, ya está perfecto, para mí ya está perfecto. Tal cual. O sea, está más que bien ya que estuviera en estas cosas. O sea, fíjate esa serie, está como rojito. Lo hicieron bien, o sea, es como. Sí, claro, es que no hace falta que se vea ahí sangre a borbotones. Tal cual. Tal cual. Y luego ya pasaríamos a acá. Esto, bueno, no sé qué ha sucedido acá. Por ahí son dos escenarios distintos porque acá no tiene heridas. Y acá sí, pero bueno, debe ser dos cosas distintas. Sí, yo me imagino que cogen imágenes de diferentes escenas. Sí. Luego Claro. la Kale, otra vez, el fondo atrás las banderitas. Hay varias banderitas Sí. distintas ahí atrás. Está bonito el escenario. Cuando se Hay, transforma. hay- hay gente que está muy mal mentalmente y es muy depravada. No lo digo por nadie del chat, Ah, ok, pero en foros ok. he leído. Y a las mujeres que cuando se les rompa la ropa las veremos desnudas. Y yo digo, madre mía, qué mal le estáis de la cabeza, por Dios. Sí, sí, La gente literal. está muy mal de la cabeza, muy mal. Sí, eso sí. Dice Ángel Fernando Goise, Goku vs Yugoki, analiza el ataque de Gogeta Super Saiyajin. Ahora lo vamos a analizar. Ahora el ángulo, ok, ok. Sí, yo también algo noté del ángulo. Ahora vamos ahí. Decime qué te referías del ángulo exactamente. Bueno, mientras digan los comentarios, yo los leo todos. Y no están las películas de Z. Por ahora, Brian, vamos a ver qué pasa Por después. ahora, pero supongo que estarán, ¿eh? No sé si por descarga o directamente, pero estarán seguro, Sí, segurísimo. yo creo que sí, tiene que estar. Porque ya se sabe que va a estar el Broly de Super como el Broly de Z. Claro, Y el Broly de Z solo sale en las películas. tal cual, tal cual. O sea que es por lógica. Y aquí, que has parado la imagen de Kale, ¿ves? El Sí. pelo amarillo de Uy, Super perdón. Saiyan Sí. se ve mejor. El color se ve mejor y la textura y tal. Yo lo veo mejor. Sí, sí, pareciera como que está mejorada. De hecho, yo noto las mejoras en general las que tienen mejoras pareciera como que no sé si da la sensación de que es casualidad o qué, pero los bordes de Sí, los sí, 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 personajes se sí. ven como con ese aurita ahí que brilla, Sí, ¿ves? bueno, yo creo que están acabando de pulir. Sí, Porque ya pone que la fecha es este verano. Ya lo han dicho, no pone la fecha exacta, pero ya se sabe que es este verano. Ya lo pone al final del tráiler. Ahora estarán acabando de pulir. sí, sí. A ver, al final del trailer, ¿en qué parte viste eso? Pará, ahí me perdí. Ah, ¿Ves? Summer Game Fest 2. Ah, no, esto es el no, tráiler, claro, el trailer, perdón. sí, sí, sí. No, yo también Sí, digo, no, el tráiler, el tráiler, sí, el tráiler, sí. el tráiler, perdón, me El trailer equivoqué. como tal, sí. Pero yo supongo que aquí sí que dieran fecha, ¿ya? Sí. Qué Yo buena supongo imagen que la aquí ya de sí. la de Bellito Blue peleando contra Gogeta Blue. Y la Tremendo. cara, la cara de Vegito que pone Sí. del puñetazo que le va a meter es que son pequeños detalles que no se habían visto en ningún otro juego de Dragon Ball hasta el momento. No, no, tremendo. Es que es tremendo esto. O sea, cómo se ve el Gogeta. El Gogeta es como el de la película. O sea, está muy bueno. Muy bueno lo que hicieron acá. O sea, Algo que tengo muchas ganas de ver es el aura del Super Saiyan 2. Con los rayos y todo, quiero que se vea bien. Tengo ganas de que lo enseñen bien. sí. A ver, vamos a algo curioso. Acá. Ah, bueno, esta cara que se le queda aquí a Gogeta y tal, que parece que se le deforme el cuerpo y tal. Sí. Acá no sé si. Sí. Por ahí a ver, es un detalle que por ahí da el efecto, Porque vieron que en el anime, a ver, no lo veo mal igual esto, si es un microsegundo, es un microsegundo. Sí, En el anime igual creo que sucede algo así, si no me equivoco. sí. Como que se deforma, porque yo había visto parte de la peli recién hace un rato, antes del directo, y sí que había partes como que se deforman, así. Mm. Así que puede ser ¿Sabes? de que sea eso. Algo que me sorprende mucho que he enseñado en ningún tráiler es la Genkidama de Goku.
En algún momento que se viera la Genkidama de Goku, yo que sé, sea en Namek cuando se la lanza a Freezer. O la de Vegeta. Me sorprende que no la hayamos visto aún. Guarda que en el próximo trailer yo creo que va a haber algo de eso, Ya. Hombre, el próximo tráiler yo creo que será de los más largos, también te lo digo, Y la Summer Game Fest, ahí es el mismo chabón que presentó en la Game Award cuando salió el tráiler ese que rompió sí, que todo. salía, hablaba, explicaba un poco y después nos dejaba ver el tráiler, ¿no? Exacto, sí. Literalmente fue una locura ese... Y ese fue el más largo que habíamos visto hasta el momento, porque ¿cuánto duró ese tráiler? Duró largo, fue largo. Por eso, yo creo que el próximo que veremos será largo y yo estoy seguro, es que pondría casi la mano en el fuego que nos mostrarán algo de la historia. Segurísimo. Sí, seguro. A ver. Porque es que no les queda ya nada para enseñarnos. No, y los escenarios por ahí y... Sí, porque ahora ya sabemos lo último, que habrá combates por grupos. Sí, exacto, los combates por grupo por ahí, pero eso ya es que ya está. Sabemos que habrá personajes de ataque físico más poderoso, otros de ataques a distancia más poderosos, todo eso ya lo sabemos. Claro. Ahora es que lo único, por mucho que piense yo, no se me ocurre qué más van a enseñar si no es el modo historia. Algo del modo historia. Literalmente el modo historia ya creo que va a ir en el próximo tráiler, Guarda con eso. Ahora, ¿será que nos enseñan a GT? Ojalá. A ver, algo me ha venido a la cabeza ahora, pero es que vamos, no le veo la gracia. No creo que en el próximo tráiler vayan a enseñar lo que es el menú del juego. No es algo que diga, hostia, lo estábamos esperando todos, que vamos, ver el menú del juego. No creo que enseñen eso. Tal cual. Isabel Vinicio dice, contenido no canon no estará en el juego base. En Budokai 3 lo utilizaban porque no había continuación canon del anime de esos tiempos, pero ya tenemos Super. Lo más probable es que sean DLC. No lo sé, no lo sé. Yo creo que... Habrá cosas DLC seguro. Seguro. Pero ninguno de los Budokai Tenkaichi... Bueno, porque en su momento tampoco los DLC no estaban tan. Sí que había, pero no era tan. Pero ya dijeron que esto va a ser como los Budokai Tenkaichi. Sí. Que algún DLC pongan, seguro. Pero yo creo que los personajes y todo lo demás será como conseguirlos como los anteriores juegos. A medida que te pasas el juego, vas consiguiendo personajes y más cosas. Sí, yo creo que sí. Porque no creo que se la jueguen diciendo en su momento una cosa para que después la gente se les eche encima y dijeran, pero dijisteis que sería como los Budokai Tenkaichi, que tal, que cual, y nos estáis llenando a DLCs. No creo que se arriesguen a eso. No creo. No creo que ni siquiera los mismos hagan eso, porque ellos, los que están desarrollando esto, en teoría le tienen mucho amor a todo esto, ¿no? O sea, no creo que hagan eso, no creo. Esperemos que no. Si hicieran eso, yo creo que ellos son lo bastante listos como para saber que la cagarían. La cagarían totalmente. Ahora, Califa. Yo ya lo dije. Sí. Yo ya lo dije. Yo ya dije que si a mí me ponen la historia de Goku pequeño por DLC, yo me la pillo. Sí. Por eso sí que pago. Claro. Sí, literal. Bien, Califa. Acá sí tenemos algo que creo que para mí se tiene que de alguna forma corregir un poco nomás, no digo mucho, porque teníamos en Fighter Z ya una Califa que estaba muy bien. La mano izquierda. ¿Qué pasó con la mano izquierda? Que la mano izquierda se tiene que, creo, acabar de definir un poco, se ve rara, se ve un poco rara. Sí, pero más que nada en lo que es Califa en sí, porque la que vemos Super Saiyajin, se ve bastante mejor, pero sin embargo la de Fighter Z como tal estaba muy bien, me acuerdo cuando la había visto, que se parece más a la del anime. Acá está como que todavía tiene la cara muy chiquita. Fíjate que la Califa como tal es un toque distinto, pero bueno, son detallecitos que no influyen en nada, sinceramente, pero bueno, que están acá. La de Super Saiyajin. Y esto será como todos los juegos. Seguro que cuando saquen el juego habrá alguna cosa que no habrán pulido y lo acabarán de pulir con alguna actualización del juego, segurísimo. Sí. Kefla. Me sorprende de que nos muestren ya de entrada la Kefla base, porque uno está acostumbrado a ver la Kefla ya
la que conocemos como tal, la Super Saiyajin 2, ¿sí? Y ni siquiera la Super Saiyajin, sino la Super Saiyajin 2. O sea, esa es la que más conocemos todos, ¿no? La Kefla Super Saiyajin 2. Pero bueno, acá tenemos ya imágenes de la Kefla normal, la Super Saiyajin y la Super Saiyajin 2. Y esta imagen en Kefla Super Saiyajin 2 les quería mostrar que el Fighter Z, el ataque ese, no sé si se puede llegar a ver en algún lado, pero sí que se ve que esto lo estaban debatiendo por las plataformas X, Twitter, ¿no? De que... Y ahora has parado la imagen aquí de Kefla y soy yo, o se ve incluso la imagen que le han acabado hostia, ¿cómo se dice? De definir de lo que se vio en la revista La V-Jam, porque yo veo esta imagen de ahora mejor de lo que se vio el otro día en la revista. Sí, es la misma, o sea, es esa imagen. Ahora, chicos, acá disculpen, pero les voy a poner en pantalla esto mismo y ustedes saquen sus conclusiones. No lo sé, yo la veo mucho. Disculpen, no quiero ser. Esto no es ser hater, es ser simplemente constructivo crítico. Acá la de Fighter Z, que es de hace 6 años, yo la veo mejor. Disculpen que les diga esto. Sí, se ve algo mejor. Es que esto es algo... en colores y todo, ¿eh? Y el pelo. Sí, en colores y el pelo y todo se ve. Se sigue viendo mejor la de Fighter ¿Ves? Z. En cambio, el ataque se ve mejor aquí. Sí. A ver, esto es algo que yo creo que lo que digo siempre. El de Fighter Z, esto no es 2D, es 3D también. O sea, este personaje está en 3D. ¿Entienden? O sea, y este también. Si bien nosotros lo vemos en 2D, el personaje está en 3D. Y se ve mejor el de Fighter Z. Eso es lo que no logro entender por qué todavía. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, Bellito. Bellito acá, el pasto se ve bastante... Fíjate, ahora que has dicho eso, el pasto, fíjate cómo se ve aquí de lo que habíamos visto en los trailers anteriores. Sí. El pasto se ve perfecto. Sí, se ve... Los árboles del final, fíjate, se ve el tronco perfectamente. No se ve ningún árbol que parece que esté flotando en el aire. Sí. Tal cual. Y dice, y bueno, son dos juegos muy diferentes. Sí, pero, amigazo, el tema del... Repito, no es por ser hater ni nada, no, eso no es ser hater, es simplemente decir algo que estoy viendo, que es que se ve mejor el de Fighter Z, pero más allá que sean juegos distintos, piensen que Fighter Z, como tal, a ver, vamos a hacer muy rápidamente, ¿de qué empresa es Fighter Z? Claro, es que son empresas diferentes, ¿no? O sea, pero es Bandai. O sea... Sí, bueno, Bandai sí, pero quien lo hizo... Claro. ¿Qué empresa es quien hizo el juego? No, sí. ¿Qué compañía es? La que lo creó como tal, Fighter Z. Sí. La empresa que lo creó a Fighter Z es... Ya te digo exactamente cuál es. ¿A dónde está? Fighter Z. Arc System Works es. Y... Claro, es una compañía totalmente diferente y habrán usado... Claro. Programas y cosas diferentes. Claro, exactamente. Yo lo que voy es que los personajes como tal, hasta yo mismo ahora mismo agarro a esa, ¿cómo se llama? Kefla, por ejemplo, y la tengo, la pongo yo en, igual, ¿entendés? Yo que no estoy trabajando en Bandai ni nada. Entonces, a lo que voy es que... claro, es que no sé hasta qué punto... No sé hasta qué punto... una compañía, vale, sí que dijeron que habían cogido ideas de los diferentes juegos que habían salido, pero claro, no sé si pueden usar exactamente el mismo tipo de tecnología o programas y tal que usó la compañía de Fighter Z, para que estos no les pidan, oye, esto lo hemos creado nosotros, tenemos nuestros derechos, quizá para no meterse en líos todo y que sea una empresa que ha contratado Bandai, da igual. Sí. Pero claro. Eso, bueno, es simplemente ese detallecito, pero es un detalle y nada más. No creo que afecte en nada. Luego ya lo que es la jugabilidad como tal, no le gana a nada, pero nada le gana a esto. O sea,
además que los colores, cómo pega las luces, está muy lindo. O sea, vamos a tener un juego que además a mí me da la sensación de que no solo va a quedar en Sparking 0, sino que va a salir, van a ser como una especie de Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3. No sé, me da esa sensación, no sé por qué, pero bueno, es una cosa. También, respecto a lo que decías, el Sí, Fighter Z es un juego diferente. Ahí el escenario viene a ser... Es un escenario, te mueves en ese escenario, ya está. Este no, este escenario va a ser abierto. Y aquí claro, el escenario parece que lo han hecho en un estilo como un escenario más real claro. que en el Fighter Z. Claro, no se puede hacer la misma calidad gráfica de personajes y tal en uno que el otro, porque son completamente diferentes. En uno es un escenario abierto y el otro es un escenario, bueno, pues hay este escenario y de ahí no te puedes mover. Exacto. Bueno, eso también a lo que iba yo con que los escenarios sí son un tema acá porque los escenarios acá son todos 3D. Claro, es que es eso, no, quizá no se puede hacer de la misma manera que quede bien. Exacto. En ese caso sí, porque si vos te movés, de hecho yo que me manejo con los 3D, uno trata de meterse en lo que es el código en sí y ver cómo se maneja y cuando te desfasás de la cámara, lo que sucede es que se empiezan a distorsionar algunas texturas en Fighter Z, por ejemplo, porque está hecho Claro, por para eso. que se vea en 2D. Eso pasa, eso pasa. Ahora, ahí voy, estabas diciéndome, Ángel Fernando Gu, analizar el ángulo del ataque del Gogeta Super Saiyajin, del ataque de rayitos. A ver, vamos ahí porque había algo ahí. Ok, el de Super Saiyajin, el ataque de rayitos de Gogeta. Vamos ahí. Acá, a ver, vamos a ver el ataque. Acá es el ataque de rayitos de Gogeta. A ver. Vos decís acá, justo esta parte. Esta parte decía. Eso, es una pasada, ¿eh? Cómo se ve esto. Esto es mortal, a mí me encantó. Cuando vi esto, muy bueno. Muy bueno. Y el oírles en japonés es que se me ponen los pelos de punta. Sí, es que en japonés la verdad que se disfruta más, ¿eh? Está muy bueno. Que es una locura. Y aquí hay una mezcla de videojuego y como se ve en la serie, porque el humo es que es igual que en la serie. Cuando había ataques y el humo que salía es que es igual que en la Sí, serie. sí, sí, sí. De hecho, este Gogeta literalmente es el de Super. O sea, eh, se ve muy lindo esta parte. El ángulo que tiene es simplemente creo que de un ataque especial, no es mucho más. Sí, 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 sí. O sea, está espectacular. Está espectacular cómo se ve, cómo los colores van cambiando. Lo que hicieron con Bellito y Vegeta y Gogeta Blue está increíble. La canción que se escucha no incluirá el juego. Yo creo que sí, yo creo que sí. La música seguro. No creo que pongan música para los trailers y después pongan otra totalmente diferente. Sí, yo creo que sí. Van a poner, yo creo que música completamente así. Es de Broly, dice. Claro, sí, 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 es el Gogeta de Broly, Brian. Y ahora estaba pensando lo que hemos dicho antes, el próximo tráiler. Mira que te digo, yo creo y diría que el próximo tráiler creo que veremos modo historia y un gameplay en directo. Ojalá, guarda que está interesante eso. Yo creo que podría ser. Podría ser el Por trailer más ahora largo me de queda todo. la cabeza y digo, es que no les queda nada. Y yo creo que van a enseñar algo del modo historia y quizá vemos un poco de gameplay en directo. Dice que no estará en el juego, está escrito ahí. ¿Dónde, Argos? ¿Dónde lo viste? Dicen que no va a estar no va a estar la música. A ver. Guarda, ¿en qué parte leíste eso? Sí, porque a veces en las esquinas de abajo ponen un texto. Sí, Como que lo que se está viendo está en desarrollo aún y tal, pero yo no he visto nada, no me he fijado yo esta vez. sí, lo de la música. Me parece que en el trailer de inglés puede ser de que haya, a ver. Pero vamos a volver al otro. Al que estaba en inglés.
Creo que acá algo decía. Yo leí algo en un momento, a ver. A ver qué parte era. Yo es que el inglés lo llevo muy mal. Alguna cosa sí que entiendo, pero... Ah, ok. Pero sí que es verdad que ahora ya en los dos anteriores trailers sí que ponía hasta... Cuando vemos el primero, bueno, el primero no. Para el de Goku y Vegeta sí que abajo, en la esquina de abajo, sí que ponía que las imágenes que se veían aún estaban en desarrollo. Sí, eso... Ahora ya desde el anterior tráiler ya no lo ponen. No lo ponen, es verdad. Es que se ve otro desarrollo acá de imagen. Está muy pulido esta imagen. O sea, que por eso digo que yo creo que el juego como tal ya está terminado y Sí. están acabando de pulir. Nada más. O sea, esta imagen de que está Khalifa y Kale, Berserker, se ve muy bien. O sea, el sombrero que tiene. Y fíjate el pelo, el tono del pelo de una y la otra, uno es amarillo y el otro es más bien verde. Sí, sí, se ve. Distingue muy bien. Se distingue muy bien, se distingue muy bien. Eso está muy interesante, está muy interesante. Tenemos que terminar de ver igual antes los personajes que aparecen acá, que están en el... Ya en el coso, sí. que aparece Gogeta de Super, que tiene un tinte acá como azulado el pelo. El Gogeta de Super, Super... Ahí está, chicos, ya está la respuesta acá. Gogeta Super. ¿Qué más les digo? Super Saiyan, Dios Super Saiyan. No, pero cuando ponen entre... Sí, sí, Gogeta Super. Cuando ponen después ya se sabe qué personaje es, qué Goku, qué Vegeta, de qué fase de la serie que va será. a ser de esta fase. O sea que vamos a tener Gogeta de Z. O sea... Y ahora, Bellito, yo lo que no sé por qué Bellito no aparece con acá Z Super. Hay que ver, hay que esperar a que actualicen también, porque en una de esas, el Bellito como tal, nos dicen después que es el de Super o el de Z. A ver si está en otro idioma esto. Esperen, voy a ponerlo en otro idioma por las dudas. Esto está en inglés. ¿Cuántos personajes hay? No los he contado. Ahí nos fijamos. A ver si acá aparece distinto para... Bellito, no, sigue apareciendo normal. No, sí, igual. Sí, igual. Bueno, nada, entonces el de Super va a corresponder al Goku de Super y demás. Y luego el Zamasu fusionado. Y luego... ya sabemos que es de Super. Sí. Ahora, esta imagen del Zamasu tiene algo raro. ¿Por qué está como rara? No sé qué le veo rara. A ver. Parecía como que el de trailer se ve mejor, pero no sé. A ver, es una... A ver. Aparece acá el Bellito. Y luego... Ya vemos esto, chicos. Ya vamos terminando el directo, que ya se hizo muy largo. Sí, hoy es el directo más largo que hemos hecho de todos los trailers. Sí, la verdad que sí. Porque no sé cuánto llevamos ya. Sí, y vamos rato ya. Pero es que está bueno este trailer, la verdad que muy bueno quedó. Sí. Bueno, sí es la misma imagen, es la misma, idéntica es. Bueno, el Zamasu fusionado y el Zamasu fusionado medio corrupto, ¿sí? Que también es anime puro, en 3D, está sí. Muy bueno, muy bueno lo que han hecho acá, muy bueno lo que han hecho. Esto, quien tenga una tele buena, una 4K o así, este juego lo va a disfrutar muchísimo. Uf. Lo va a disfrutar muchísimo. Y bueno, a ver, ¿qué dicen chicos ahí en los comentarios? Dice, cuando Goten y Trunks se fusionan dice que la música no estará incluida en el juego. Ok, vamos. Ya estaba terminando, pero bueno, vamos a eso y ya terminamos el directo, chicos. ¿Cuándo se fusionan Goten y Trunks? Acá, a ver. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone la punta, no? Ah, abajo a la izquierda. Ah, vale, aquí, vale. Muy bien, chicos, muy atentos, chicos, están muy atentos. Sí, yo también lo había visto, pero digo, no sé qué quiere decir eso. Pero bueno, sí que lo había visto, pero claro, al estar en japonés y tal, pues digo, pues no sé qué quiere decir. Sí, Andrés, yo lloré mucho con la canción, te lo juro, ni con la película de Super Broly de Blizzard me emocioné poco, pero la canción de Gogeta versus Yonema es wow. Ok. Bueno, sí, hay que ver, porque por ahí después igual ponen algo.